Radio Homo Batalá Internacional. Radio Homo Batalá transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batalá. Bienvenidos. Lo que estamos escuchando en este momento es un toque de cajón a 7 rayos. Esto es lo que se escucha en un toque de cajón a 7 rayos. Estamos transmitiendo el toque de cajón de Palomonte Mayombe con rezo y canto para Salem Aleikum, 7 rayos. Salam aleikum. Bueno, aquí estamos escuchando parte de ese toque de cajón a la prenda de 7 rayos. Están cantándole el Salam Aleikum, Aleikum Salam, dándole conocimiento a Invisi, dándole conocimiento al creador del Pongongo sobre la ritual que se está haciendo en Quise, Incoso Dumo Candemo. Eso estamos escuchando de fondo, cómo se está llevando a cabo este toque de cajón a 7 rayos. Bueno, con ello quisimos abrir nuestro programa de radio Homo Batalá Internacional con el tema de las prendas. Como usted pudo escuchar de fondo, teníamos la grabación de un toque de cajón a 7 rayos, a la prenda 7 rayos. Pero bueno, ¿qué significa este concepto de prenda? ¿Qué significa este concepto de ganga? ¿Que de dónde viene, de dónde nace y cómo es lo que se viene dando hoy en nuestros días?
Quiero comentarle a usted que así como dentro de la rama de la santería tenemos infinidad de orillas, infinidad de santos, tanto la rama africana denominada Congo, que en una evolución se le denomina palo, y de ella, como lo habíamos platicado en algunos otros programas, derivan 4 ramas, la del palo, palo monte, palo mayombe, palo quimbiza y palo bantú. Son las 4 ramas que derivan de este concepto de palo. Como fundamento esencial dentro de el Congo, dentro del palo mayombe o del palo monte, existe un concepto de elevación espiritual, un fundamento de elevación espiritual, el cual lleva y recibe el nombre de ganga. Para otros lo podemos conocer como prenda, o desde el punto de vista de la ocha, estaríamos hablando tal vez de un caldero, el caldero del brujo. La ganga como tal es la manifestación de Dios en la tierra. Esta es la creencia, y es muy respetable, y con la cual también concuerdo, que es la creencia sobre Dios sobre la tierra. En esta prenda, en esta ganga, los espíritus ancestrales y las fuerzas sobrenaturales convergen en una sola unidad en relación a esta prenda, a esta ganga, y ahí es donde se concentran todas estas energías. Cuando nosotros estamos hablando del caldero sagrado del hierro de 3 patas, de manera inmediata estaríamos hablando de cualquier prenda, de cualquier ganga que está o que confluye dentro de la rama del palo mayombe. Sin embargo, la única prenda, la única ganga que en su momento no tendría tres patas sobre la cual reposaría sería sería la prenda de tiembla tierra. La prenda de tiembla tierra por lo general siempre se construye, siempre se erige sobre un caldero, una especie de caldero receptáculo de barro, y es donde se depositan los materiales espirituales, en donde se hace alusión, al igual que en otras prendas, en otras gangas, a estos materiales espirituales que conllevan a converger a la comunicación, a la energía y al atraer a este ser supremo denominado Insambi Impungo. Y a partir de este concepto es que se considera que el espíritu, esta prenda será el espíritu guía del indiciado dentro de esta corriente, dentro de esta rama africana. Por otro lado, también otro significado de esa prenda, otro significado de esa ganga, bueno, pues significa el lugar en donde los espíritus y Dios viven, nacen y se desarrollan para poder guiar al neófito. Ese es otro de los conceptos. Sin embargo, dentro de todo esta liturgia del Congo, existen distintos conceptos, como ya lo mencionamos, como el de la prenda, como el de la firma, como el del rayamiento y la iniciación de la persona que en su momento pasó a conocer los secretos que fueron comunicados por el mayordomo, que fueron comunicados por el Tatenkisi, o también fueron comunicados por el padrino. La comunicación es una característica dentro de esta tendencia de palo, dentro de esta tendencia de las prendas, toda vez que lo que se busca es que los secretos ancestrales pasen de voz en voz, pasen a través del método de la oralidad de una generación a otra generación. Toda vez que estos secretos se deben pasar correctamente, tal y cual nos los han enseñado, a efecto de que esta tradición perdure por el tiempo y por el resto de los días venideros. Se han hablado infinidad de cosas en relación a cómo se consagra, cómo se elabora una prenda. Quiero decirles a usted que dentro del lado de la santería, como ya lo mencionamos al inicio del programa, dentro del lado de la santería tenemos santos, tenemos orillas, dentro de un universo paralelo que es el de la prenda, que es que esta prenda deriva del palo monte, del palo mayombe, del palo quimbiza, del palo abacú. Los fundamentos equivalentes a los santos, ya se lo mencionaba, se le denominan prendas o se le denominan gangas. Dentro de esta filosofía se establece que dentro de una ganga vive un muerto que nunca descansa y que siempre estará buscando o que siempre estará en busca de una paz. Esta busca de una paz la encuentra a través de que el neófito, el iniciado, atienda esta prenda
otorgándole luz, otorgándole puro, otorgándole aguardiente y de vez en cuando emulando algunos animales característicos de esta prenda para que esta prenda pueda solucionar con rapidez y efectividad los trabajos que le pide el palero, que le pide el iniciado o que le pide aquella persona que ha hecho pacto con dicha prenda. El nombre de las prendas, así como sus características, así como sus cantos y sus conmemoraciones, son en igualdad de circunstancias a los cantos, a las fechas, a las conmemoraciones y a los adimus, es decir, a las comidas que se les otorgan a los santos dentro del lado de la santería. También establecemos que dentro de la santería nosotros nos dirigimos o nos regimos bajo el concepto de inle, bajo el concepto de templo, bajo el concepto de la casa de santo. Por el lado del palo, por el lado de las prendas, ellos se rigen bajo el concepto del cabildo sagrado. El lugar es el lugar en donde se deposita una prenda y esta prenda por supuesto tuvo que nacer de otra prenda y así de manera sucesiva. Entonces cada que nace una prenda y esta prenda es llevada a la casa, al inle de la persona indiciada, ahí es donde existe y se conforma un cabildo. Cabildo que dependerá del cabildo principal de donde nació la primera prenda, ¿no? Ahora, cuando se habla también en su momento de la importancia del por qué debe existir dichas prendas, dentro de la literatura del Congo existen distintos tratados en los cuales en algunos de ellos hablará en relación a cómo se consagra cada una de las prendas, hablan sobre Intuan, el creador. También se hablará sobre las revelaciones y sobre los mandamientos que cada una de las, o los mandamientos ante cada una de las prendas se deberá de jurar. Ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una prenda, cuando nosotros estamos hablando de un nganga, debemos tener entendido que dentro de cada una de ellas existe un espíritu. Este espíritu recibe el nombre de Manantu, Kubi y Samburi. Y de acuerdo al Tratado de los Espíritus sobre las prendas, Guisa 53 nos dice que para ti he señalado un guía físico, tus padres y otros espíritus, tu nganga, y ellos han de responder ante mí por ti. Esto es parte de un juramento, esto es parte de un pacto en donde yo atiendo a la prenda me atiende a mí. Yo cuido a la prenda y la prenda me cuidará a mí. Yo le daré a la prenda la atención necesaria para que la prenda trabaje para mí. Por otro lado, Huiza 54 establece que hay muchos misterios inquisis, es decir, espíritus, pero se ha señalado y se ha destinado solo uno de todos ellos que estará encargado de guiar a la persona que tiene su prenda, al igual que a todas aquellas prendas que nazcan de esa misma. Ahí entonces se entenderá que solamente existe un guía espiritual y ese guía espiritual recibe el nombre de prenda o ganga. Por otro lado, también quiero comentarte que el otro tratado, el otro manifiesto en donde se habla sobre los secretos, sobre el pacto de silencio que se debe guardar cuando uno está presenciando cómo se arma una prenda, cómo se arma un caldero, y los secretos que están ahí están depositados en Huiza 55. Huiza 55 establece y dice que de la misma manera en como tus padres te han enseñado a escoger una prenda, esa prenda estará destinada a ti y por lo tanto, al igual que tus padres guardaron el secreto, tú guardarás ese nombre de ese secreto, de esa prenda. Por lo tanto, entonces, cuando como consejo emanado de Huiza 55, cuando nosotros tenemos una prenda, cuando nosotros llegamos a conocer lo que es una ganga, bueno, no se deberá, de acuerdo a Huiza 55, no se deberá de contar, de platicar en qué consiste o qué tipo de prenda tengo, ¿no? Sin embargo, los conocedores podrán identificar qué tipo de prenda es la que se tiene, toda vez que bajo este pacto de no revelar el secreto, solamente se podrá conocer la prenda a partir de que la hemos identificado
con la vista. Existe un pacto en Huiza 57 en donde se dice que cuando se recibe al incuyo, este es el mensajero y el explorador de todo lo que hacemos y todo lo ve. Así como en la santería existe el concepto de Ikulobiocha dentro del palo, dentro de las prendas, existe también este concepto de Huiza 57 sobre el incuyo, que es el mensajero y el explorador. También debemos establecer que, como se lo decía, que existe una diferencia importante y clara entre palo y las otras religiones, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la santería o el candomblé, la mayumba, como puede ser la macumba también en Brasil. Sin embargo, todas estas ramas, incluyendo la rama del palo de donde nacen las prendas, todas ellas se sincretizaron con el catolicismo, algunas otras con el cristianismo, pero ambas convergen en este principio de religioso. Y también es indispensable establecer que en su momento la regla del palo o la regla del palo quimbisa, esta se sincretiza única y exclusivamente con el cristianismo puro que deriva del África que llevaron aquellos exploradores españoles. Es por ello entonces que esta tendencia de la prenda es derivada de la rama del palo, porque cuando estamos hablando del palo, obvio, significa igual a árbol. Y si nosotros nos damos cuenta, uno de esos secretos que existen dentro de las prendas, pues es la carga especial que se debe de llevar de 21 palos. Estos palos, entre otros, bueno, son los atributos con los cuales cada una de esa prenda, cada uno de esos calderos sagrados del hierro, irán trabajando paso a paso, proceso a proceso, y esa conjugación de los 21 palos es única y exclusivamente uno de los motores esenciales de esa prenda. Ejemplo. Algunos empujos de palo y su asociación, por ejemplo, cuando están hablando de Lucero, se dice que Lucero es el mensajero de Dios, se dice que Lucero es el guardián de los caminos, como para nosotros en la santería se lo sería, por ejemplo, el Eguá, dentro del vudú sería Legba, y dentro de la santería sería Eshu o el Eguá, como le hemos dicho. Sus características de esta prenda, al igual que las características de todos los demás orillas, se habla sobre la prenda que es la tramposa, la prenda que es infantil, la prenda que es impetuosa, y por supuesto se entiende que el lucero se retrata como la misma sombra del diablo. Sin embargo, como ya se lo decía yo, se encuentra asociado a algunos atributos. Se dice que el lucero, al igual como en la santería se dice que el eguá, y al igual que en la rama de Ifá, Eshu, todos ellos derivan de una deidad denominada Eshu Rex. Eshu Rex como tal se le considera el orisha, se le considera el señor, se le considera la deidad, se le considera el rey del, vamos a llamarle, del universo de la oscuridad. Así es como se le considera. Por ejemplo, el Sarabanda, que se le denomina inquisie del hierro, de la sangre, de la guerra, de la venganza divina, es el equivalente de Ogún dentro de la santería y de Vuduún dentro del vudú. Por el lado de la centella, habíamos hablado que en algunos programas que la centella como prenda es aquella herramienta que gobierna los cementerios, los vientos y también parte de la mercadería o parte del mercado. Se asocia con el orisha de Oya y también como mamá brillante dentro del vudú, en alguna de esas ramas de corte africano. Cuando estamos hablando nosotros de la prenda denominada 7 rayos, tiene el dominio sobre el relámpago y sobre el fuego como característica inicial. Esta prenda personifica la justicia, la pasión y la inspiración y se asocia con el orisha denominado Changó con C o Shango con S dentro de la regla de Ocha. Cuando hablamos de madre agua, esta gobierna el océano, la maternidad y la creatividad y tiene su relación con el orisha de la santería denominado Yamaya y con Iewomoya
dentro de la rama del vudú o judú. Cuando hablamos de Mamachola, Mamachola es la que gobierna los ríos, la gobierna el amor, es la belleza, la bailarina, la que endulza, y se relaciona con Erzuli dentro del vudú y con Oshun dentro de la santería. Cuando hablamos de Tiembla Tierra, estamos hablando del creador de la humanidad que rige el universo, y esta se caracteriza se sincretiza con Baba o Batalá dentro de la santería, o bien con Odolumare dentro de la rama de Ifa. Dentro de todo ello, como clave principal, como punto de partida de todas y cada una de las prendas, debemos encontrar que debemos hacer alusión, mejor dicho, que el sistema ético del palo es completamente único. Se caracteriza precisamente por eso, por ser único, toda vez que existen dos fuerzas que se manejan y que viven y que convergen dentro del caldero. Estas dos fuerzas son las dos fuerzas universales del universo, es decir, el equilibrio entre la fuerza de la injusticia y la fuerza de la justicia, entre la energía de la gracia y la energía de la desgracia. Es por ello entonces que los practicantes del palo, de los practicantes de la prenda, siempre utilizan a los espíritus para ajustar estos esfuerzos o estos equilibrios naturales, y por ello muchas de las veces se debe utilizar este tipo de energías no solamente para el dinero, para el amor o para la sabiduría o para la curación de algún mal, sino también para practicar una espiritualidad, ¿no? Esta espiritualidad no se va a poder alcanzar si no pasamos por una ceremonia denominada el rayamiento. Esta ceremonia denominada el rayamiento es el paso inicial para poder estar frente a una prenda, para poder conocer una prenda, para estar cuando esta prenda se está armando, se está consagrando, o simplemente para poder trabajar la misma. Si usted me lo permite, voy a un pequeño corte y regreso con usted para hablarle sobre el rayamiento y los tipos de rayamiento que se dan. Recuerde que puede interactuar usted mediante nuestro Twitter, @santería_h y @obatala_santería. Quiero darle también un saludo muy afectuoso a nuestro amigo David Ávila, que en este momento nos acaba de mandar mensajes por nuestro Facebook. Vamos a un pequeño corte y con todo gusto estoy con usted al regreso del mismo. Ya volvemos con más de Radio Homo Obatala Internacional. Bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente en tu estación de radio Homo Obatala Internacional, y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a nuestra querida radio escucha Cintia Sandoval de parte de David Ávila. Y bueno, nuestro querido David Ávila nos acaba de mandar un mensaje diciéndole a Cintia Sandoval que la quiere mucho y que es una de las personas muy especiales consideradas para él. Le da muchas gracias por llegar a su vida. También quiero darle las gracias a nuestra amiga Karen, que también nos está escuchando, a nuestra amiga Karen, esta es hermana de nuestro querido amigo Paco, a nuestra amiga Alexa Sainz y Ledesma Gutiérrez. Todas ellas nos acaban de dar un like en Botánica Homo Obatala, y acaba también de llegar un like de nuestra querida amiga Katy Luna, Guadalupe Cruz, y también de nuestra querida amiga Yadira Frías. También en el Twitter nos dice nuestro querido amigo en Panamá, Edward, a cargo de Santería Panamá, nos dice: Olu, las prendas se pueden trabajar en conjunto con teja, orun y 7 rayos. ¿Qué crees, mi querido Edward? Yo siempre he considerado que todo ello es, vamos a llamar, que todo es un conjunto de herramientas que se tienen, ¿no? Cada una de las prendas se utiliza para un determinado trabajo, y a su vez cada uno de los orishas, como por ejemplo puede ser Orun, que Orun viene dentro de la rama de Ifá, también se debe de utilizar para algo en especial. Sin embargo, yo creo que la pregunta
Perdone usted, que aquí está haciendo un poquito de frío. Es que yo creo que la pregunta que viene deriva de que aproximadamente hace un año, por allá así más o menos, nos encontramos en Panamá precisamente con nuestro amigo Edward trabajando. Y bueno, ahí nos encontramos con una situación un poquito compleja, porque esta situación poquito compleja tenía que ver efectivamente con Orun, tenía que ver con la prenda, y tenía que ver con una prenda espiritual, y tenía que ver también, si no mal recuerdo, con Osain, me parece. Algo así tuvimos que andar trabajando, pero si te acuerdas, mi querido Edgar, primero trabajamos con un santo, después con otro santo, después con una prenda, y al final de la jornada tuvimos la oportunidad, tú y yo juntos trabajando en el monte, de consagrar esa última prenda espiritual. Vaya, me acuerdo de aquellos tiempos, pero bueno, espero haber contestado tu pregunta, mi querido Edward, y si no, házmela llegar por Twitter, debate, ayúdame, mándame otra cuestión. Bueno, en relación a lo que le venimos platicando sobre el rayamiento considero que el rayamiento es una ceremonia tan importante como la ceremonia que se llega a hacer en la santería cuando se llega a coronar santo. Cuando estamos hablando de la ceremonia de rayamiento, considero que una vez que nosotros hemos pasado por esa ceremonia, cuando nuestro padrino, nuestro tata, nos ha hecho ese rayamiento en nuestro cuerpo, nuestra piel, y de alguna manera esa liturgia se ha hecho que se consagre, o que la prenda nos conozca, nos reconozca y camine con nosotros. De acuerdo a las distintas tendencias, los rayamientos pueden ser de distintas maneras. Estos rayamientos, pero por lo general como común denominador, los rayamientos van a las articulaciones de los cuerpos. Algunos otros rayamientos, de acuerdo a los caminos especiales que cada uno de nosotros pueda tener en relación a la prenda que se vaya a recibir, y también convergiendo con la tendencia e ideología del cabildo de nuestro tata o de nuestro mayordomo, podríamos hablar de algunos tipos de rayamiento, como lo puede ser el rayamiento para la defensa. Este rayamiento de defensa se utiliza sobre todo para cuando se hacen trabajos en contra de uno o en contra de nuestra familia directa. Desde este punto de vista, esos rayamientos se hacen a efecto de que a nosotros o nuestros seres queridos nunca nos pueda tocar esa energía negativa. Esta prenda, este rayamiento que se hace ante la prenda sagrada, ante la prenda espiritual de la familia, sobre ella pueden converger en la práctica de la liturgia los sobrinos, los tíos, los abuelos, bisabuelos, y toda aquella persona que tenga un vínculo de sangre con la persona que primeramente recibió y fue rayada en esta prenda espiritual. En algunas casas, en algunos cabildos en Cuba, me ha tocado ver que existe un paralelismo. A lo mejor, mi querido Edward, también aquí es donde va la pregunta que nos estabas haciendo, en donde existe también un paralelismo donde solamente la persona no tiene una sola prenda. Me ha tocado ver que en casas, en cabildos, donde converge Siete Rayos, Sarabanda, Mamachole y Tiembla Tierra, ¿no? Me ha tocado también ver en casas, cabildos, donde solamente existe una prenda, y también me ha tocado ver, y eso fue lo más sorprendente, allá en La Habana Vieja, allá más o menos por Cerro, por Universidad y Cerro, me tocó observar un cabildo, una casa, un isle, en donde dentro de una habitación habían aproximadamente, yo no le exagero, alrededor de 8 o 9 prendas. Cada una de estas prendas haciendo alusión a cada uno de los orillas dentro de la santería. Y bueno, ese espectáculo fue inolvidable. Es el altar, es el lugar, es el depósito, es el cuarto de prenda, el cuarto de muerto, que más me ha impactado por la belleza y la energía que de él mismo emana, ¿no? de este cuarto. Otro de los rayamientos es el rayamiento que hace el palero. Este rayamiento que hace el palero también lleva parte de la esencia de ese rayamiento de defensa, pero también lleva ese pequeño rayamiento en donde no solamente de defensa, sino también de ataque. Un rayamiento en donde los espíritus que viven dentro del caldero caminarán con nosotros y nos reconocerán. Por lo general, este rayamiento se hace al año de haber sido iniciado, al año de haber sido estudiado, al año de habernos llevado por el camino de estudio del palo, por el camino de estudio de la prenda, ¿no?
Y a partir de este rayamiento, que es el rayamiento genérico, es a partir de este momento en donde podremos trabajar con cada una de las obras, con cada una de las prendas que en su momento nos han consagrado y que en su momento han caminado con nosotros. Al terminar de estos rayamientos, el siguiente paso es el juramento que se hace con Egun. El pacto, el juramento, el pacto que se hace entre el iniciado y el Egun. Y este pacto se hace con la finalidad de que este difunto, de que este Egun sea nuestro guía y aparte de guía sea nuestro protector. En algunos de los casos, excepcionalmente, si una persona ya ha sido rayada, es imposible, si una persona ya ha sido consagrada dentro de la santería, ha recibido su consagración de Cariocha, el rayamiento tendría que ser completamente distinto y por lo general, de acuerdo a algunas de las teorías, algunas de las ideologías que derivan de esta rama de los palos, este rayamiento obedece más a un rayamiento espiritual que a un rayamiento material. Sin embargo, si nosotros no hemos sido consagrados en Ocha y vamos a iniciar la ceremonia, la iniciación de rayamiento, de juramento ante el Egun, entonces sí se podría hacer directamente de carácter material, de carácter personal, el rayamiento a uno y a su vez convergería en la energía que caería dentro de la prenda, ¿no? Para poder hacer este juramento se lleva de manera cronológica un proceso muy delicado y también es un proceso muy poco dado a conocer. De manera general yo le puedo decir que si nosotros por primera vez nos van a rayar hasta una prenda, primeramente con el chamalongo se le preguntó a la prenda si esa prenda puede caminar con nosotros, ¿no? Si nosotros estamos autorizados para estar frente a esa prenda y poder recibir las enseñanzas de la misma. Tirando el chamalongo, bueno, ahí es donde vamos a encontrar la respuesta. Si esta respuesta es afirmativa, el segundo proceso sería pasar a realizar el baño el baño que uno recibe mediante ya sea las hierbas que convergen la energía de esta prenda o bien mediante otro tipo de baño a base de la chamba. La chamba la habíamos platicado que esta se compone a base de el agua de lluvia, el agua de río, el agua de mar y algunos otros aditamentos, igual como las hierbas de cada una de las prendas, para podernos bañar y con ella purificarnos. Una vez después de este baño, nosotros pasaríamos a estar con los ojos vendados frente a nuestra prenda y el mayordomo, el tatanquise, comenzaría con la ceremonia del rayamiento y posteriormente la ceremonia del pacto o del jurar ante el Egun. A partir de este momento ya podemos recibir la prenda, ¿no? Podemos recibir esta enganga. A partir de este momento no sola y exclusivamente se recibe la prenda como tal. También como mínimo, cuando recibimos una prenda, nos deben de entregar la firma con la cual va a caminar dicha prenda. Nos deberán de decir cuál es nuestro nombre dentro de la tendencia del palo y también nos deberán de decir cuál es el rayado que nos hicieron dentro de nuestra tendencia de palo, esto dentro del palo monte. Nos tendrán que decir cuáles son los guías, cuáles son los consejos básicos que se van a llevar a cabo dentro de esta nueva vida religiosa. Se ha dicho mucho de las prendas, antes de pasar con cada una de ellas, se ha dicho mucho sobre las prendas. Se ha dicho, por ejemplo, que las prendas son un mundo completamente distinto al de la santería. En ello converjo, toda vez que efectivamente la ceremonia entre santo y prenda es completamente distinta. Dentro de este mundo de la prenda también se ha dicho que existen prendas como Siete Rayos, Sarabanda, Tiembla Tierra, una que otra es mayor, más fuerte, que una u otra sirve para otras cosas, que Siete Rayos es la prenda que sirve para manejar y para trabajar todo. Sin embargo, también se ha dicho y se maneja con mucho respeto que donde existe una prenda denominada la prenda judía o la prenda cristiana. Dentro de esta tendencia quiero comentarle a usted que en este momento
La característica cuando nos hablamos de una prenda judía o una prenda cristiana, una tendencia nos dice que la prenda judía es aquella prenda que en su momento las personas que nacen dentro del judaísmo, esta prenda, ese atributo de ellos. Otra tendencia me dice que esta prenda judía deriva de la más pura corriente Congo que viene del África Central. Otros dicen que la prenda judía viene y deriva de una tradición africana de una mezcla de ocha, de palo y de ifá. Y por lo general esta prenda judía recibe el nombre de prenda cristiana. Y la diferencia con la prenda de Congo o la prenda de Palo Mayombe o la prenda de Palo Monte es que esta prenda judía o prenda cristiana, en la parte superior de la misma llevará un Cristo de madera, un Cristo de caoba. Otros dicen que es un Cristo de una madera preciosa que no se puede relevar, no se puede decir cuál es el secreto, y porque al momento de relevar entre lo material y lo natural, es decir, quitarle los atributos de fierro para poner los atributos de madera, ese es el paso entre la prenda judía y la prenda cristiana. Si nosotros encontramos una prenda judía, es aquella que lleva un Cristo de metal. Si revelamos este Cristo de metal y ponemos un Cristo de madera, estaremos hablando de una prenda cristiana. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero significado, concepto y origen de esta prenda judía o cristiana? Bueno, como ya se lo decía, es una prenda que deriva tradicionalmente del África Central. Es la mezcla, como ya se lo decía, de la santería, del palo y de ifá. Y la intención de esta prenda es generar un caos. Esta prenda tiene atributos esenciales que, si no se manejan con cuidado al momento de estar consagrando, conllevarían a desatar, como lo dicen en Cuba, la candela. Se dice pues que la historia de esta prenda judía o cristiana se da precisamente en el momento que, cuando los africanos, específicamente aquellos provenientes del Congo, fueron arrancados de sus familias, de sus tierras, de sus linajes, de sus tradiciones, para pasar a formar parte de una cultura de negros esclavizados que iban de África hacia Europa. En ese momento, el africano que creía en el Inquisi, es decir, en los espíritus atrapados dentro de las estatuillas de madera de creación de Ganga Inquisi, es decir, del sacerdote de la religión, vio la manera mediante la cual darle sustento a la doctrina que el colonizador le estaba enseñando de característica cristiana, y aceptó entonces que la cuestión de él como raíz, creer en un espíritu que vivía atrapado en una estatuilla de madera, pudiera converger en una estatuilla, haciendo alusión a una cruz de metal. Posteriormente la acepta, y esta cruz de metal la lleva y la deposita en su prenda, y en este momento es cuando se hace la prenda judía. Cuando releva esta cruz metálica por la cruz de madera, en ese momento esta prenda hace una connotación de judía a cristiana. Por lo regular, esta es realmente la tradición y el concepto de donde nace la prenda judía o la prenda cristiana, ¿no? Por otro lado, nuestro querido amigo Edward nos hace el favor de mandarnos un Twitter y nos dice: ¿cuántos rayamientos puede tener una persona? Pues yo le voy a decir honestamente, mi querido Edward, que la persona solamente deberá de tener un solo rayamiento. Pero al igual que en el palo, al igual que en la santería, imaginemos que alguien acude ante un padrino dentro de la santería a efecto de que le corona el santo, y le corona un santo que tú crees, o yo creo que esa coronación de esa ceremonia de Cariocha está bien hecha, y nosotros nunca vimos un avance, ¿no? Nosotros nunca vimos que realmente la religión nos llevara más allá, y la religión nos pudiera dar un desarrollo pleno. Cuando nosotros acudimos a otra casa sacerdotal, a otra casa de santería,
pues nos damos con la sorpresa de que en el registro nos dicen que esa ceremonia de Cariocha no fue bien hecha. ¿Qué pasaría? Volver a hacer otra ceremonia de Cariocha bien hecha. ¿Qué pasaría en el rayamiento si ese rayamiento no se ha hecho bien? En ese momento tendremos que hacer otro rayamiento que debería de estar bien hecho. Estas tendencias que te hablo, mi querido Edward, sobre la evolución de los rayamientos, aunque en alguna ocasión me debatieron por internet, por el Twitter, por las redes sociales, quiero decirte que cambia completamente mucho las tradiciones africanas de acuerdo al lugar geográfico donde nos encontremos. Por ejemplo, puede ser una tradición que cambia completamente de América, de Haití, de Cuba, de Venezuela, en las Islas Caribes. ¿Por qué? Porque en ellas, en todos estos lugares que ya mencionamos, en todos ellos fueron cayendo distintas tendencias criollas, como fue la de la Mayombe, Brillumba, Quimbiza, la de Santo Cristo del Buen Viajero, el palo Monte, el palo Mayombe, y todo eso conllevó a que los distintos rayamientos recibieran distintos nombres y los Inquimba también recibieran distintos nombres o distintas tradiciones. En alguna ocasión me comentaba que en su momento tanto uno como otro, es decir, tanto la santería como el palo, tendría que manejarse de la misma manera a nivel universal, y sigo yo debatiendo este punto de vista en razón de que por el lugar geográfico y por la tendencia ideológica de las personas que llegaron del África hacia el Caribe, hacia algunas islas del Caribe, Centroamérica y Suramérica, en el mediados de los años de 1841, pues estas cuestiones por las zonas geográficas fueron cambiando, ¿no? Aunado a ello, imaginemos pues que una tradición en Nigeria, aún en Nigeria la tradición de Congo, de Bantú, de santería, de Ocha, de Yoruba, etc., estas van a variar. ¿Por qué? Porque recordemos que todo ello es una convergencia de conocimientos que deriva de las tribus Bantú, del pueblo de Calabar, de la fundación de las sociedades secretas, Abacú, del palo Quimbiza, del Mayombe, del mayombero como tal, puede ser de el criollo, del vudú, y todo ello converge en distintos enfoques. Sin embargo, como ya te lo comentaba, existe una ideología una ideología totalitaria dentro de esta corriente que dice que no, que indiscutiblemente tú te encuentres en alguna zona geográfica en la que tú gustes mencionar, quieras decir, siempre se deberá respetar la misma religiosidad que fue creada por el hombre desde el África hasta el América Central o el Suramérica. Reitero, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, porque de acuerdo a cada religión, de acuerdo a cada tendencia y una peculiaridad como tal a la zona geográfica donde te encuentres, es como la tradición puede ir variando, ¿no? Si me lo permiten, vamos a un pequeño corte y regresamos con todo gusto después del mismo para seguir platicando sobre las prendas y algunos otros secretos. Y si me lo permite, regreso a hablar sobre la mitología de las prendas. Gracias. Contáctanos. Síguenos en internet a través de www.omoobatala.com, a través de Twitter, @santería_h, o a través de Facebook, Obatala Hernández Gutiérrez. Tu opinión es muy importante para nosotros. Contáctanos. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en tu programa de Radio Obatala Internacional, y bueno, ya pasamos de la hora. Ya estamos en este sábado 14 de marzo del 2015 en punto de las 0:06. Y bueno, espero que el programa del día de hoy les esté gustando, sea apasionado para todos ustedes, pero lo único malo que yo veo es que nuestras redes sociales se encuentran completamente pausadas. No hay una interacción como en otros días. Solamente nuestra querida amiga Yadira Frías en el Estado de México nos ha dado un like, nuestro amigo David Ávila, nuestra amiga Katy Luna también se encuentra ahí despiertas en el Face, pero en el lado del Twitter yo no veo a nadie participando más que a nuestro querido amigo Edward en las tablas Panamá. Recuerde que estamos nosotros
por nuestras redes sociales de Twitter, @santería_h o Batala oficial con doble F. Cuando estamos hablando de la mitología palera, quieren rápido para ver si alcanzamos a hablar de y agotar el tema, no importa que nos desvelemos aquí. Si usted me dice que quiere hacerme una pregunta, con todo gusto en el Twitter, ya sabe, está a sus órdenes y la voy a contestar, y entre más preguntas, más nos vamos a quedar el día de hoy, si así usted me lo permite. Bien, cuando estamos hablando de la mitología de Palo, es indispensable conocerla, es indispensable platicarla. ¿Por qué? Porque esta mitología es la que da base a todos y cada una de las prendas que venimos platicándole el día de hoy. Quiero comenzarle a explicar que la importancia de la mitología conlleva una transculturación africana, en donde los paleros consideran que existe un Dios supremo, así como en el catolicismo y en el judaísmo existe un Dios supremo. Desde el punto de vista de los paleros, el Dios supremo es una fuerza máxima creadora del universo, a la que ellos denominan Zambi, otros lo denominan Inzambi o Majimbe. Esta fuerza espiritual, esta fuerza máxima, emana de las fuerzas de los empugos o fuerzas mágicas. Los empugos, como creadores de estas fuerzas mágicas, son única y exclusivamente aquellas fuerzas, seres incorpóreos que nunca dividen una antropología, una antropomorfía, pero los orishas, los fundas, los santos o los vudús, aunque en el occidente de Cuba establecen que esta división se puede dar, se puede ir haciendo, se puede dividir. Cuando estamos hablando la influencia, porque hubo una influencia grande que derivó de esta mitología palera para la cultura de los yorubas, para la cultura de los ochas, se toma en consideración para iniciar a partir de ese momento la palabra de Ifa. Cuando estamos hablando en ese momento sobre la palabra de Ifa, los mandamientos que se retomaron de esta rama Congo son, el primer de estos mandamientos, que hay que aprenderlos bien y hay que siempre tenerlos muy presentes, es ser buen hijo. Número 2, ser buen padre, ser buen esposo, ser buen amigo, no traicionar los juramentos hechos ante una consagración, ya sea de santo, ya sea de palo. Nunca traicionar los mismos, no ir hacia atrás, nunca retroceder, nunca dudar. Existe una tirada en el Caracol, en el oráculo de Dialogun, dentro de la santería, en donde esta tirada nos dice: ver para creer, creer para ver. Aquí tiene su fundamento, y su fundamento como tal dentro de la mitología del palo se denomina no desear. Es decir, no ir hacia atrás. 7. Respetar a los mayores tanto como en la religión como en las personas mayores. 8. No levantar falsos testimonios contra ninguna persona, al igual que en los mandamientos de divinos. Y número 9, ser justo y reconocer los errores. Número 10º mandamiento es no estar haciendo trabajos para lo malo, sino por una causa justa. Algunos de los sacerdotes, tanto en una como en otra rama africana, pues bueno, este mandamiento no les interesa mucho, reitero. El mandamiento número 10 converge en no estar haciendo trabajos para lo malo, sino para una causa justa. Número 11, no estar en el estado de embriaguez o cuando se está trabajando, y algunos de los sacerdotes, bueno, no respetamos este mandamiento. No. Número 12, no estar enredados en chismes ni en asuntos que concluyan con terceras personas. Muchas de las ocasiones los religiosos nos inmiscuimos entre uno y otro, nos inmiscuimos entre los ahijados que es un matrimonio, y conlleva ese tipo de problemas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. 13, no abusar. Reitero, no abusar de las facultades recibidas o del conocimiento de los secretos. 14, siempre estar bien consciente de lo que se está realizando o haciendo dentro de un evo o dentro de una ceremonia. Estos son los 14 mandamientos principales que la religión yoruba, que la religión de Ocha, que la santería retoma de la mitología del palo Congo. De la mitología del palo Congo es donde nacen las prendas. Por otro lado, también estaríamos hablando dentro de esta mitología, cuando ya hablamos sobre estos seres supremos, sobre estos seres mágicos, estaríamos también hablando de que en su momento uno de estos empugus, uno de estos seres mágicos, se dice que son los caballos impungos, son los príncipes impungos, son las principales fuerzas espirituales, y ellos son, por su orden de importancia, Lucero, que para algunos lo denominan Lucero Mundo. El segundo sería Sarabanda o Brinyumba, que lo asocian con San Juan Bautista o San Pedro, ¿no?
la fuerza del fuego, las enfermedades. Otro de estos, estaríamos hablando, por ejemplo, otro de estos fundamentos, otro de estos calderos, estaríamos hablando el de 7 rayos, el de Tiembla Tierra, que lo habíamos mencionado, el de Chola Unhuenhuenhue, que es la Virgen de la Caridad. Estaríamos hablando de también de Centella Induki, estaríamos hablando en su momento de Cubremonte. También este Cubremonte no encontramos un significado como tal, o una sincronía o un paralelismo con la santería, pero también existe un caldero, una prenda que se denomina de esta manera. Los objetos de adoración dentro de la regla del palo, dentro de las prendas, es por lo general la prenda o donde vive el muerto, donde vive este espíritu, y por lo general solamente hay de 2 tipos, como se lo explicaba al principio del programa. Uno puede ser de fierro o de hierro, y la otra tendencia puede ser de barro. Ese es uno de los objetos de adoración. Otro de estos objetos o del paso inmediato hacia arriba son los juramentos de los que ya le estaba yo platicando, y de estos juramentos también se habla en relación a el rayamiento que se hace de defensa, el rayamiento que se hace de ataque, o el rayamiento que se hace de manera general a efecto de poder recibir, de poder caminar con las prendas. Otra de estos atributos dentro del palo mayombe, dentro de la cultura de las prendas, es la cultura, es la ideología y la enseñanza de los viejos mayomberos. Ellos nos enseñan que ojo malo no se mira, boca mala no se habla y pie malo no se camina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que en su momento nosotros tenemos que respetar, tenemos que aprender, y tenemos siempre que tener esa devoción espiritual para poder manejar, para poder caminar, trabajar con esa prenda. También se dice que la fuerza de cada uno de estos objetos de adoración deriva indudablemente de la fuerza del H o del conocimiento del padrino. Por lo tanto, el nangulero deberá siempre de dignificar, de creer, de altecer a su padrino, a su mayordomo o a su tata X. También se establece como una de las principales prohibiciones no tener contacto sexual con tus superiores. Es decir, ahijado, padrino, ahijado, tata, ahijado, mayordomo, no deberá tener ese contacto sexual entre ellos, toda vez que en su momento esto significaría la ceniza del inicio de tu carrera espiritual. Por otro lado, también se habla dentro de estos objetos de adoración del collar de bandera o el collar de palo, denominado dimbri. Este dimbri, este collar de palo, este collar de bandera, es semejante al collar de bandera que se recibe, que se consagra en palo, para efecto de poder trabajar, de poder, como símbolo de potestad, caminar y estar frente a esta prenda, ¿no? También estaríamos hablando que uno de estos atributos de ese collar de bandera en su momento conlleva a la cuestión de tener una labor, un funcionamiento de nivelar una fuerza entre la maldad y el daño, entre los una, entre en su momento el de Gamía, la Elazare, sobre lo que estamos haciendo cuando ese collar de muerto, ese collar de bandera, ese collar de palo denominado dimbri está con nosotros protegiéndonos en relación a los espíritus que nosotros estamos invocando al estar frente a esa prenda, al estar trabajando esa prenda mediante la ramificación de ese palo, ¿no? Se dice que el hombre, el varón, es el único autorizado a portar este collar, y este collar deberá ser utilizado y va de un hombro a lo largo hasta la cintura, cruzado del hombro hacia la cintura, de derecha a izquierda. Y si en su momento este collar de bandera que se debe de consagrar dentro del gango o dentro de la ganga, para tener los caminos sobre la rama, sobre la prenda
que debe caminar con nosotros. Es decir, el collar de bandera dentro de la santería es un collar general que conlleva los colores de cada uno de los orillas. Por lo tanto, el color de bandera es un collar multicolor, mientras que en el collar de bandera que se utiliza en el palo, el collar de bandera que se utiliza para trabajar la prenda, debe ser un collar de bandera, primero, que fue consagrado dentro de la prenda, y segundo, que este collar de bandera conlleve todos los atributos, o en su momento lleve los colores acorde al color de la prenda con la cual se está trabajando o con la cual se está consagrando. Otro de los elementos esenciales dentro del conocimiento de la prenda es el llamado cajón espiritual. Así como los santeros tenemos los tambores batú o batá para poder tocar, para poder llevar a cabo las fiestas, para poder montar el santo dentro de la rama del Congo, dentro de la rama del palo mayome, palo monte, para poder entablar una comunicación directa con la prenda, con la ganga, se utiliza el cajón espiritual. Este cajón espiritual hace honor a los espíritus de las deidades de distintas corrientes africanas. Cuando estamos hablando de distintas corrientes africanas en relación a los espíritus, cabe hacer mención que también estas corrientes africanas retoman los espíritus indios chamarreros, los cuales en su momento son llamados, son capturados para que vivan en esencia dentro de estos cajones espirituales. Y dentro de esos cajones espirituales es como estas esencias, estas energías van a vivir dentro de, y son los que le van a dar la percusión conga o la percusión bantú a estos cajones espirituales. Se le debe preguntar a la prenda del padrino, se le puede preguntar a Orula, se le puede preguntar al santo, o se le puede preguntar a determinada espiritualidad para saber si se requiere un toque o no un toque de cajón. Yo le estaba comentando que se le debe preguntar a la prenda, al padrino, al mayordomo, al tata, a los orishas, si se requiere de un toque o se requiere de un cajón. ¿Por qué? Porque debemos de establecer que aunque el palo mayome, aunque el Congo son ramas que vienen del África, al final de cuentas estas ramas nacieron en conjunto con la cultura yoruba, que en esa transición del esclavismo de África hacia Europa, de Europa hacia América, se separaron y posteriormente convergieron en las liturgias, en los rituales. Es por ello entonces que algunas ceremonias son muy parecidas tanto en la santería como en el palo, ¿no? Si nos damos cuenta, como se lo decía yo, dentro de la santería podemos dar toques de tambor, mientras que dentro del palo estamos dando y ofreciendo un toque o un cajón espiritual. Y estos cajones espirituales, estos toques de cajón que se dan ante las prendas, se deben de desarrollar de distintas maneras. Por lo general siempre se debe comenzar con limpiar, con la limpieza del lugar en donde se van a establecer estos cajones para el toque. Se debe de limpiar también el lugar donde vive la prenda, y posteriormente se le deberá de cantar en castellano las canciones que van haciendo alusión al Santísimo, y posteriormente lleva una connotación de diferentes cortes que van haciendo llamadas o pullas a efecto de poder bajar los espíritus, y estos una vez que hayan bajado, poderlos montar. Y es en ese momento cuando se dice que el viejo ha bajado y que por lo general se empieza a montar. Perdón. La mayoría de los bailarines, la mayoría de los tatas, la mayoría de los mayordomos hace alusión a montar a espíritus de nombre como Tata Francisco o Mamá Francisca en el caso de las mujeres, en el caso de las espiritistas, en el caso de los hombres, cuando ellos bajan y montan a Papá Francisco. Debemos recordar que tanto Tata Francisco, Papá Francisco o Mamá Francisca, esta pareja fueron uno de los principales negros, fueron unas principales parejas negras que llevaron las enseñanzas del palo, del Congo, de los calderos, de las prendas del África a Haití, y de Haití hacia América es como llega esta tradición de las prendas.
Si usted me lo permite, voy al último corte de nuestra estación de radio Homo Batala Internacional y regreso por si usted hace alguna interacción en el Twitter, y si no, para dar por terminado nuestro programa de radio Homo Batala Internacional, que ya vamos para 1:30 de programa. Muchas gracias por su atención. Estás escuchando Radio Homo Obatala, transmitiendo en vivo a través de internet para México y el mundo. En un momento, regresamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso para el último bloque de programa de radio Homo Batala Internacional. Muchas gracias a nuestro amigo Edward, que sigue despierto con nosotros, llegado del Twitter allá en las tablas Panamá, Santería, Panamá. Nuestra amiga Morena Portillo nos acaba de dar like en nuestro Face. Muchas gracias, mi querida amiga Morena Portillo. Y bueno, quiero cerrar esta última parte del programa con algo que se me hace muy romántico, y es parte de toda esta mitología sobre las prendas y sobre el Congo, ¿no? Se dice, se dice que en un ingenio de San Ignacio, en la tierra de Matanzas, allá en el hace mucho frío, allá en el suroeste de Cuba, había una conga muy hermosa llamada Teresita. Se dice que Teresita, aunque su nombre congo era Oduka, de la tierra Briyumba, era la hija del jefe hechicero de un infundo llamado Tensenso. Y ella, niña, se sabía que había nacido hechicera, pues jugaba con las serpientes y con los alacranes. Se dice también, la historia cuenta que un día, mientras que ella jugaba junto con el río, llegaron unos negreros y la metieron en un barco. Y así la pobre niña fue separada de sus padres, fue separada de su tradición y sobre todo de su tierra, y esta fue llevada a Cuba, siendo luego vendida nuevamente en otra de las provincias de Cuba, y de esta manera el dueño del ingenio de San Ignacio la llegó a conocer, y de ahí el amo resultó ser un hombre muy bueno y la crió con su propia casa junto a sus hijas. La niña creció como la misma hija del amo, del dueño del ingenio, y cuando ésta se hizo mujer, era una mujer sumamente hermosa. De ahí el concepto denominado mulata, la mulata de fuego. Todo el mundo la quería y se convirtió muy pronto en cocinera y planchadora. El amo pensaba en darle a ella carta de libertad, pero desgraciadamente el amo murió. Y el hijo de este buen hombre, que era un tremendísimo sinvergüenza, se convirtió en el nuevo amo. Recuerde usted que dentro de la tirada del caracol, a rey muerto, rey coronado. De esta manera, ahora el nuevo amo continuó asediando a Udoka, la hija de Tenso, el jefe de los Briyumba. Cansada ella de que su amo la perseguía, de que su amo era un tirano y su amo la acosaba de manera sexual, un día ella hizo un hechizo con un sapo, invocando a Incuyo Infunde, es decir, a Lucero Mundo. Otros hablan que es Lucero Viramundo. De esta manera, ella logró escapar del ingenio y sin ser vista por nadie. De esta manera, luego anduvo varios días por la manigua. La manigua es la selva, la manigua es donde crece la hierba alta, convertida en engrema cimarrona. Sobo se enfureció y contrató una partida de derrochadores para que fueran inmediatamente a buscarla, y de esta manera estos derrochadores fueron a buscarla con caballos y con perros rastreadores. Tras andar buscando y buscando por las rancherías, por las maniguas, en algún momento los rancheros encontraron a Induco escondida dentro de una ceiba. La historia también cuenta que no se encontraba dentro de una ceiba, sino se encontraba detrás de la ceiba que la estaba protegiendo. Undaka hizo frente a los primeros perros con un machete, y según iba viniendo por partidas de dos, ella con machetazos iba matando uno a uno. De esta manera, cuando en su momento le llegó a faltar la fuerza, es que en su momento Induco decidió subir a la ceiba. Subió tan alto que no le importó espinarse, no le importó destrozarse el vestido y tampoco que sus pies le sangraran. Recordemos que la ceiba está llena de espinas. Sin embargo, pese a este dolor y a la sangre que ella venía derramando a lo largo del tronco del árbol de la ceiba, ella sobreponía el dolor a la libertad.
y una vez arriba, una vez hasta alcanzar la cúspide del árbol, los perros supervivientes ladraban rabiosos alrededor de la ceiba, incapaces de alcanzarla, incapaces de morderla, incapaces de poder escalar dicha ceiba. Cuando los rancheadores llegaron al lugar de la ceiba, discutieron para ver quién de ellos iba a subir a la ceiba para capturar viva o batir a tiros a esta mulata de fuego. En este momento se dice que Otuca, la hija de Tenso, jefe de Brichumba africana, invocó a la madre ceiba y pidió protección, diciendo la siguiente palabra: Sikirimato, Manu y Bunga, Guani Butu, Budale que Bunda Kiro, y Biribubu, Malalaba, Manu Kebo, Kakeushi, Insuli Tongoinga, y Kumdutu Butu Tababa. Esto quiere decir: escucha, madre ceiba, los ranchadores blancos se acercan a mi muerte. Llévame volando al África junto a mi padre, el jefe Tenso. Y de esta manera, la leyenda cuenta que fue como la madre ceiba escuchó la plegaria de Otuco, y en este momento se aproxima el viento huracanado, la cual el viento huracanado al momento de llegar a la ceiba desprendió a esta joven mulata y voló por los aires. Se dice que con el paso del tiempo Undaka fue llevada por ese viento hacia la tierra ancestral al lado de su jefe, de su padre ahora anciano. Bueno, aquí estamos escuchando parte de ese toque de cajón a la prenda de 7 rayos. Están cantándole el Salam Aleikum Aleikum Sala, dándole conocimiento a Invisi, dándole conocimiento al creador del Pungongo sobre la ritual que se está haciendo en Kise, Incoso y Dumo Candemo. Eso estamos escuchando de fondo, cómo se está llevando a cabo este toque de cajón a 7 rayos. Del Paloma Yombe. Sin embargo, la única prenda, la única ganga que en su momento no tendría tres patas sobre la cual reposaría sería sería la prenda de Tiembla Tierra. La prenda de Tiembla Tierra por lo general siempre se construye, siempre se erige sobre un caldero, una especie de caldero receptáculo de barro, y es donde se depositan los materiales espirituales, en donde se hace alusión, al igual que en otras prendas, en otras gangas, a estos materiales espirituales que conllevan a converger a la comunicación, a la energía y al atraer a este ser supremo denominado Insambi Impungo. Y a partir de este concepto es que se considera que el espíritu, esta prenda será el espíritu guía del indiciado dentro de esta corriente, dentro de esta rama africana.
Por otro lado, también otro significado de esa prenda, otro significado de esa ganga, bueno, pues significa el lugar en donde los espíritus y Dios viven, nacen y se desarrollan para poder guiar al neófito. Ese es otro de los conceptos. Sin embargo, dentro de todo esta liturgia del Congo, existen distintos conceptos, como ya lo mencionamos, como el de la prenda, como el de la firma, como el del rayamiento y la iniciación de la persona que en su momento pasó a conocer los secretos que fueron comunicados por el mayordomo, que fueron comunicados por el Tatenkisi, o también fueron comunicados por el padrino. La comunicación es una característica dentro de esta tendencia de palo, dentro de esta tendencia de las prendas, toda vez que lo que se busca es que los secretos ancestrales pasen de voz en voz, pasen a través del método de la oralidad de una generación a otra generación. Toda vez que estos secretos se deben pasar correctamente, tal y cual nos los han enseñado, a efecto de que esta tradición perdure por el tiempo y por el resto de los días venideros. Se han hablado infinidad de cosas en relación a cómo se consagra, cómo se elabora una prenda. Quiero decirles a usted que dentro del lado de la santería, como ya lo mencionamos al inicio del programa, dentro del lado de la santería tenemos santos, tenemos orishas, dentro de un universo paralelo que es el de la prenda, que es que esta prenda deriva del palo monte, del palo mayombe, del palo quimbisa, del palo abacú. Los fundamentos equivalentes a los santos, ya se lo mencionaba, se le denominan prendas o se le denominan gangas. Dentro de esta filosofía se establece que dentro de una ganga vive un muerto que nunca descansa y que siempre estará buscando o que siempre estará en busca de una paz. Esta busca de una paz la encuentra a través de que el neófito, el iniciado, atienda a esta prenda otorgándole luz, otorgándole puro, otorgándole aguardiente y de vez en cuando emulando algunos animales característicos de esta prenda para que esta prenda pueda solucionar con rapidez y efectividad los trabajos que le pide el palero, que le pide el iniciado o que le pide aquella persona que ha hecho pacto con dicha prenda. El nombre de las prendas, así como sus características, así como sus cantos y sus conmemoraciones, son en igualdad de circunstancias a los cantos, a las fechas, a las conmemoraciones y a los adimus, es decir, a las comidas que se les otorgan a los santos dentro del lado de la santería. También establecemos que dentro de la santería nosotros nos dirigimos o nos regimos bajo el concepto de inle, bajo el concepto de templo, bajo el concepto de la casa de santo. Por el lado del palo, por el lado de las prendas, ellos se rigen bajo el concepto del cabildo sagrado. El lugar es el lugar en donde se deposita una prenda y esta prenda, por supuesto, tuvo que nacer de otra prenda. Bueno, con ello quisimos abrir nuestro programa de radio Homo Batalá Internacional con el tema de las prendas. Como usted pudo escuchar de fondo, teníamos la grabación de un toque de cajón a 7 rayos, a la prenda 7 rayos. Pero bueno, ¿qué significa este concepto de prenda? ¿Qué significa este concepto de ganga? ¿Que de dónde viene, de dónde nace y cómo es lo que se viene dando hoy en nuestros días? Quiero comentarle a usted que así como dentro de la rama de la santería tenemos infinidad de orillas, infinidad de santos, tanto la rama africana denominada Congo, que en una evolución se le denomina palo, y de ella, como lo habíamos platicado en algunos otros programas, derivan 4 ramas, la del palo monte, palo mayombe, palo quimbisa y palo bantú. Son las 4 ramas que derivan de este concepto de palo.
como fundamento esencial dentro de el Congo, dentro del palo mayombe o del palo monte, existe un concepto de elevación espiritual, un fundamento de elevación espiritual, el cual lleva y recibe el nombre de ganga. Para otros lo podemos conocer como prenda, o desde el punto de vista de la ocha, estaríamos hablando tal vez de un caldero, el caldero del brujo. La ganga como tal es la manifestación de Dios en la tierra. Esta es la creencia, y es muy respetable, y con la cual también concuerdo, que es la creencia sobre Dios sobre la tierra. En esta prenda, en esta ganga, los espíritus ancestrales y las fuerzas sobrenaturales convergen en una sola unidad en relación a esta prenda, a esta ganga, y ahí es donde se concentran todas estas energías. Cuando nosotros estamos hablando del caldero sagrado del hierro de 3 patas, de manera inmediata estaríamos hablando de cualquier prenda, de cualquier ganga que está o que confluye dentro de la rama de Radio Homo Batala Internacional. Radio Homo Batala transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batala. Bienvenidos. Lo que estamos escuchando en este momento es un toque de cajón a 7 rayos. Esto es lo que se escucha en un toque de cajón a 7 rayos. Estamos transmitiendo el toque de cajón de Palo Monte Mayombe con rezo y canto para Sanle Malekun 7 rayos. Salam alaikum. Salam alaikum. Lumbe.